Haciendo Lío por Radio Fátima Online. Conduce Diego Coronel y Jesús Silvero. Acompáñanos por Radio Fátima Online. Me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar. La abeja vuela, vuela hasta encontrar. Sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Haciendo Lío. Si supiera la flor que contiene la miel, no perdería tanto tiempo Haciendo Lío. flores de papel. Si hoy descubrieras el don que proviene de Dios, en él calmarías tu lamento, de él proviene el sustento. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Haciendo Lío. Haciendo Lío. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, querida teleaudiencia de Radio Fátima que nos está escuchando y mirando a través del Facebook Live, están también a través de Listen to My Radio. Bienvenidos a Haciendo Lío, les saluda Diego Coronel. Mi compañero Jesús Silvero está todavía trabajando, yo sí me pude escapar un ratito para poder darles una buena tarde, una hora de reflexión, de comentarios, noticias y por sobre todo buena música. Bien, hoy recordamos un poquito a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y es importante recordar que la música va ligada a la oración, así como San Francisco, así por ejemplo, componía letras, poemas, poesías, que muchas de ellas se transformaron en música. Muchas personas le han puesto melodías, ¿verdad?, como el de la oración del instrumento de tu paz, ¿verdad? Así también muchas oraciones de los santos se han convertido en música, en oración, en alabanza, ¿verdad?
Porque la oración y la música tienen una comunicación, un contacto especial con Dios. Porque se dice que cantar es orar 2 veces, ¿verdad? Entonces, quiero hablar un poco acerca de la oración, del rezo, de la compañía, de la palabra, del diálogo con Dios a través de la oración. Y esta reflexión dice que al rezar y cuando rezamos, es cuando necesitamos de Dios. Y es bueno rezar. Rezar cuando todo está bien y no tenemos nada que pedir está muy bien. Y rezar por los demás, más que por nosotros mismos, es mucho mejor. Ponernos a disposición de Dios para que se haga en nosotros su voluntad. Es todo eso. Lo máximo que se puede esperar de alguien que cree en Dios es rezar por el prójimo. Amar a través de la oración. Amar ese diálogo, esa comunicación con Jesús. No solamente cuando necesitamos, sino cuando estamos bien, cuando tenemos, no tiempo, ¿verdad? Sino cuando queremos hablar con Dios para bien o para mal, para contar lo feliz que estamos, para contarle lo contentos que estamos, para comentarle lo agradecido que estamos. La oración no solamente se basa en pedir, en retar, en entristecernos, sino es en alegrarnos, en comunicar nuestros sentimientos a Dios. Y a Dios le gustaría que lo hagamos más seguido, diariamente si es posible. Por eso vamos a leer también el Evangelio de este día martes 22 de noviembre, que es del Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 9. Algunos, hablando del templo, decían que estaban adornando con hermosas piedras y ofrendas votivas. Entonces Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentan en mi nombre diciendo: soy yo, y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Jesús nos comunica, nos avisa de que va a haber personas queriendo quebrantar el Evangelio, transformar el Evangelio a beneficio de unos cuantos. Y muchos van a proclamarse el Mesías, el que vino en nombre de Dios, el que vino a transformar, a convertir, ¿verdad? Pero no todos serán profetas de Dios. También dice que va a haber gente que va a anunciar el Evangelio diciendo que ya está cerca, que tenemos que convertirnos, que ya se avecina el Apocalipsis, ¿verdad? Por eso debemos atender, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que más nos invitan o nos dicen o vemos como transformadores o gente que quiere convertir nuestras vidas, personas de bien, ¿verdad? Íntegras moralmente, ¿verdad? Como son los candidatos, los presidentes, los candidatos a senadores, a diputados, que de cierta forma anuncian, ¿verdad?, una integridad moral buena, positiva, ¿verdad? Son ejemplos, testimonios supuestamente de vida, pero no la practican. Al final son títeres de uno o un grupo de personas manipuladas por el poder, por la avaricia, por la codicia. Por eso tenemos que fijarnos de dónde viene el mensaje, de qué persona
proviene ese mensaje, ese anuncio de salvación, de que vamos a estar bien. Porque aquí no estamos hablando, ¿verdad? En la época de Jesús, bueno, generalmente eran los profetas, generalmente eran los sacerdotes. Ahora mismo ya son la gente que está en la política, gente de otras religiones que utilizan a Dios para beneficio propio, las sectas. Entonces, procuremos pedir al Espíritu Santo en oración, así como dijimos al principio, para que nos dé ese discernimiento, para poder discernir de lo que es la palabra verdadera a lo que es la mentira. Entonces vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe con sus dones de entendimiento, de fortaleza, de sabiduría y ciencia, para que podamos siempre seguir las palabras exactas de Jesús. ¿Y qué mejor manera? A través de la oración, a través del rezo, del Ángelo, del Santo Rosario, del Padre Nuestro, el Credo. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo a través de esta sencilla oración, para que ilumine nuestro corazón y nuestra mente, para poder escuchar verdaderamente la palabra de Jesús. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilusionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así, con esta reflexión, esta oración, vamos a ir un pequeño corte musical y enseguida volvemos con más Haciendo Lío por Radio Fátima. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mí, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no
Haciendo lío. La Radio Católica. Haciendo lío. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento. Bueno, estamos aquí en el segundo bloque de Haciendo Lío. En este momento vamos a recordar el santoral del día de hoy, que es Santa Cecilia, patrona de los músicos y los poetas. Cada 22 de noviembre la iglesia celebra a Santa Cecilia, virgen y mártir, patrona de los músicos y los poetas. Se desconoce el año exacto de su nacimiento, pero se cree que vivió entre finales del siglo II e inicios del siglo III. Cecilia nació en el seno de una familia noble convertida al cristianismo. Cecilia ofreció su virginidad al Señor, como se hizo habitual entre muchas mujeres cristianas de los primeros siglos. Sin embargo, su padre deseaba casarla, y así, contra su voluntad, fue entregada en matrimonio a Valeriano, un joven pagano, es decir, una persona no creyente. El día en que celebraron las nupcias, con la tristeza por no poder consagrar su vida a Cristo, Cecilia pidió paz y fortaleza al Señor. Mientras los músicos tocaban en la fiesta, ella alababa a Dios con bellos cantos que le brotaban del corazón. En la noche de boda, Cecilia dijo a Valeriano: tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. El esposo le pidió que si le mostraba al ángel, él haría lo que ella pidiera. Cecilia le contestó que si él creía en el Dios vivo y verdadero y recibía el bautismo, entonces vería al ángel. Valeriano entonces fue a buscar al obispo de Roma, el Papa Urbano I, quien lo instruyó en la fe y lo bautizó al esposo, ¿verdad? Tiempo después, el ángel se le apareció a ambos, dice, y les puso una guirnalda de rosas y lirios sobre la cabeza, como símbolo de su unión espiritual. El hermano de Valeriano, Tiburcio, contagiado de la alegría de los jóvenes esposos, se acercó a ellos y también se hizo cristiano. Pero no pasaría mucho tiempo para que Cecilia fuese víctima de persecución. La joven fue apresada y se le ordenó rendir culto público a los dioses, a lo que ella simplemente se negó. Por esta razón fue condenada a morir por ahogamiento en la fuente de baño de su propia casa. Como no pudieron matarle a los verdugos, hirvieron agua y la colocaron en ella. Pero el plan tampoco funcionó, porque Dios la estaba protegiendo. El prefecto entonces mandó que fuese degollada. El relato de su martirio da cuenta de que el verdugo dejó caer su espada hasta 3 veces sobre el cuello de la santa sin éxito. Asustado, el hombre huyó de la cena, dejando a la joven bañada en su propia sangre. Se dice que Santa Cecilia vivió 3 días más. El Papa Urbano I mandó recuperar su cuerpo
y que sea enterrado en la catacumba del Papa Calixto I. En Trastevere, Roma, se edificó la Basílica de Santa Cecilia en el siglo V. Allí se encuentra la famosa estatua de tamaño natural del escultor Stefano Moderno, que muestra a la santa como si estuviera dormida, recostada sobre el lado derecho. Ahora, ¿por qué Santa Cecilia es patrona de los músicos? El Papa Gregorio XIII, en 1594, nombró a Santa Cecilia patrona de los músicos porque había mostrado un amor especial hacia los acordes melodiosos. A los que llegaba el momento, le recordaron la belleza de la creación y le ayudaron a elevar el alma a Dios en medio de la dificultad. Cecilia poseía un espíritu sensible y apasionado por la música, por lo que su nombre quedaría atado a este arte para siempre. En marzo de 2014 el Papa Francisco se refirió a los mártires de los primeros tiempos, que como Santa Cecilia llevaban siempre con ellos el Evangelio. Ellos llevan el Evangelio, ellas llevan el Evangelio, porque precisamente nuestro primer alimento es la palabra de Jesús que nutre nuestra fe. Bueno, así es un poquito la pequeña reseña histórica de Santa Cecilia, patrona de los músicos y los poetas. Bueno, vamos una vez más a otro corte musical y para seguir otra vez en Haciendo Lío por Radio Fátima. Haciendo Lío. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here aquí estoy, Haciendo Lío. aquí estoy. Hoy digo sí. Here aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy,
Haciendo lío. La Radio Católica. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar. La abeja vuela hasta encontrar. Sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Si la abeja supiera la flor que contiene la miel, no perdería tanto tiempo en flores de papel. Si hoy descubrieras el don que proviene de Dios, en él calmarías tu lamento. De él proviene el sustento. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel. Bueno, estamos aquí en el último bloque de Haciendo Lío y no quiero cerrar este programa sin recordar un poquito que estamos en el tiempo de Adviento. Ya el domingo 20 de noviembre terminó el año litúrgico. Ya de cierta forma con Cristo Rey hemos culminado, hemos cerrado para nosotros el año y inicia un nuevo año que es ahora a partir de este lunes 21 que pasó, con el tiempo de Adviento. Por eso la iglesia te invita a recordar 6 consejos para vivir el Adviento 2022. Es importante recordar un poquito lo bueno que es compartir con la familia, compartir con los amigos también, un poquitito el nacimiento del niño Jesús, prepararnos para ese momento. Porque no solamente ir y ver un poco el pavo, o ir y comer la ensalada, tomar hasta Año Nuevo, va más allá de eso, ¿verdad? Es el inicio de un nacimiento espiritual en nosotros. Por eso, el primer consejo es meditar sobre la fe y la humildad de María. El Vaticano recuerda que durante el Adviento se celebra con frecuencia y de modo ejemplar a la Virgen María, especialmente en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre. Por ello invita a reflexionar sobre la actitud de fe y de humildad con que María se adhirió total e inmediatamente al apoyo salvífico de Dios. Evitar caer en el consumismo es el segundo consejo. Por eso la Santa Sede dice:
que se ven amenazados por la costumbre de convertir la preparación de la Navidad en una operación comercial con propuestas vacías procedentes de una sociedad consumista. Ya vimos ya que desde octubre la gente ya viene con su globito, con su lucecita, con el arbolito, pero en realidad que eso no es la Navidad en sí, ese no es la preparación del Adviento, no es tener la mejor casa o tener mejor árbol o tener las mejores luces, va más allá de eso. Por ello dice, se llama a orar y meditar para no olvidar el sentido del Adviento y así celebrar el nacimiento de Jesús en un clima de alegría y sencillez. Tercer consejo, que toda la familia arme el pesebre de Belén. También se propone que toda la familia participe en el armado del pesebre porque es una oportunidad para que entren en contacto con el misterio de la Navidad. Que no sea un adorno más, que no sea como colocar el foco o poner bien la silla o arreglar el baño, sino que tiene que tener otro sentido el armado del pesebre. Así como tenemos para cada domingo de Adviento tenemos un signo que colocar en el pesebre, podemos reunirnos una vez a la semana y ir armando una parte del pesebre de a poco. Luego está rezar la novena de Navidad. El directorio sobre la piedad y la liturgia indica que la novena de Navidad es un ejercicio de piedad valioso. Y los que no conocen la novena de Navidad, sería interesante que puedan poner en práctica, que es de cierta forma la Navidad en familia que nosotros le llamamos, que es recorrer las casas o meditar enfrente al rincón donde vamos a tener nuestro pesebre y ir reflexionando varios momentos del Adviento, ¿verdad? Después también está rezar y leer las lecturas bíblicas que invitan a la conversión, ¿verdad? Ver todos los evangelios y cómo van relatando cada uno de ellos el nacimiento de Jesús, cómo María se va preparando, todo lo que sucede durante su embarazo, lo que pasa con José, lo que pasa con Isabel, todas las peripecias que pasan durante el nacimiento, ¿verdad? Ni el nacimiento de Jesús fue fácil, ¿verdad? Fue complicado su nacimiento como fue complicado también su muerte, ¿verdad? Y por último, rezar la corona de Adviento y preparar las posadas. No es preparar las posadas para farrear y eso, ¿verdad? Sino que es en otro sentido, ¿verdad? Preparar nuestros hogares. Preparar la corona de Adviento quiere decir de que tenemos que tener un lugar para 4 velas e ir encendiendo en cada domingo que pasa del Adviento. Bueno, también es importante agarrar y prepararnos para participar de la Nochebuena y asistir a la celebración litúrgica. No que ese 24 lo primero que nos preocupemos es por la ropa o por la comida o por cocinar esto o porque esté bien. Es preparar nuestro espíritu para el nacimiento del niño Dios. Bueno, esos son los 6 consejos que te damos acá en Haciendo Lío para prepararnos de cara al nacimiento del niño Jesús. Y con este mensaje nos despedimos, no sin antes agradecerle acá al operador Silvio, ¿verdad? Ferreira, Tobía González, ¿cómo era? Villalba, ¿verdad? Ahí también está Luján, que está queriendo ser pasante también del equipo de la radio, ¿verdad? También saludamos al otro operador que está ahí enviando un mensaje, Ángel, ¿verdad? Un fuerte abrazo también a nuestra madrina protectora, la profesora Gladys Cañete, mi mamá, un gran saludo, un gran abrazo, que seguramente estará haciendo planillas y ya controlando los exámenes ya finales para poder darle las vacaciones a sus alumnos. De mi parte es todo. Vamos a vernos Dios mediante el próximo viernes aquí en Haciendo Lío por Radio Fátima. Muchas gracias. Sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Si la abeja supiera la flor que contiene la miel, no perdería